Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sí? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que estamos hablando, ¿verdad?, es de poder profundizar más en Cristo. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo, verdad? La roca, el fundamento de nuestra fe, la piedra angular, la piedra preciosa que Dios puso. Y tenemos que conocerlo más profundamente, no de letras, sino por revelación. Por revelación, ¿sí? Conocer al Hijo. Nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Solo nuestro Dios conoce al Hijo de una manera profunda, ¿sí? Y nadie puede venir al Hijo, sino el Padre lo lleva así. Entonces, si nuestro deseo es poder conocer a Cristo, profundizar en Cristo, ¿verdad? Al Cristo que fue designado, ungido por Dios para poder ser heredero de todo, ¿verdad? Sí. Dios tiene que ver en nosotros ese anhelo de poder conocerle a Cristo, ¿sí? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces oremos porque hallemos gracia delante del Padre y el Padre nos pueda traer a Cristo, ¿sí? Quien es la expresión, quien es la revelación de Dios, ¿sí? Él es la revelación de Dios. Ajá. Entonces oremos porque hallemos gracia y podamos nosotros venir a Jesús, venir a Jesús. Entonces, que no seamos como Job, de oídas te había oído, sí, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos conocer al Hijo, quién es el Hijo, y que el Hijo nos lleve al Padre, a conocer al Padre, a la fuente de todo, ¿sí? A la fuente de todo. Él es la verdad, el Padre es la verdad, ¿sí? No hay verdad fuera de Él, Él es la verdad, ¿sí? Y como Hijo, Jesús es el camino, la verdad también, la expresión de la verdad, ¿sí? Por eso es que tenemos que buscar conocer más al Hijo, ¿sí? Entonces, algo que decíamos, ¿verdad? Es que conocer a Jesús a través de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Jesús que caminó sobre esta tierra, es importante, pero conocer al Cristo que revela el libro de los Hechos, Romanos, ¿sí? Todos los libros, las epístolas traen una revelación de quién es Jesús, ¿sí? Pero ninguno trae una revelación tan profunda de quién es Jesús como el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis, ¿sí? Estos dos libros revelan profundamente a el Hijo. ¿A quién es el Hijo? ¿Quién es Cristo? ¿Sí? ¿Quién es Cristo? Y necesitamos conocerlo, ¿verdad?, para poder estar bien cimentados sobre la roca por los tiempos que vienen. Vienen tiempos difíciles, pero si no conocemos a Cristo, al cual Dios el Padre puso como piedra angular en Sion, ¿sí?, y en la cual debemos estar fundamentados, ¿sí? Si no conocemos profundamente a Cristo, nuestra vida puede sucumbir ante las situaciones que vendrán. Pero si estamos bien cimentados sobre Cristo, la palabra es bien clara. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular, piedra preciosa. Dice que los que creen en Él no serán avergonzados.
Ujú. No seremos avergonzados, ¿sí? Entonces vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche, ¿verdad? Que traiga revelación a nosotros de quién es Jesús, de quién es el Cristo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús oramos porque nos traigas revelación, que hallemos gracia delante de ti y nos ilumines, nos des luz para poder ver a tu Hijo. Tráenos al Hijo, revélanos al Hijo, el Hijo amado, el Hijo a quien, Señor, amas profundamente y a quien nos diste la orden de poder oír a Él, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. ¿Sí? Entonces decíamos que conocer al Hijo es importante, ¿sí? Y oremos porque hallemos gracia delante de Dios, ¿sí? Indudablemente el libro de los Hebreos fue escrito para gente que no se conformó, sino que quería conocer más profundamente al Cristo al que amaba y estar cimentado firmemente en Él, ¿sí? Entonces hemos visto a Cristo como el sacerdote, hemos visto a Cristo como el Hijo de Dios y Dios mismo, que es superior a los ángeles, es muy superior a los ángeles, ¿verdad? Eso lo vimos en un mensaje, en el mensaje 4, me parece, ¿sí? Sí. Eso lo revela Hebreos, que Él es superior a los ángeles, ¿sí? Entonces vamos a ver la segunda parte de esta comparación, que Jesús como Hijo del Hombre, como hombre, es superior a los ángeles, ¿sí? Entonces, este es el título de la enseñanza. Jesús, el Hijo del Hombre, como hombre, es superior a los ángeles, ¿sí? Entonces, esto lo revela Hebreos 2. Primero vimos a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, y ahora debemos ver a Jesús como el Hijo del Hombre, como hombre, ¿sí? Y esto es maravilloso entenderlo, ¿verdad? Y saber que hay un hombre sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces, ambos, como Dios y como hombre, Él es superior a los ángeles, infinitamente superior a los ángeles, ¿sí? Ajá. Entonces debemos entender esto. Ajá. Nuestro Jesús maravilloso posee dos naturalezas, la divina y la humana. La divina y la humana, ¿sí? Entonces Él posee tanto divinidad como humanidad. Le era necesario nacer como hombre para poder entendernos, para entrar al reino de la humanidad, ¿sí? Como Dios podría entrar, ¿sí? Pero no entendernos. Por eso Él tomó una naturaleza humana, ¿sí? Y Él entró al reino de la humanidad. Entonces Él posee tanto divinidad como humanidad. Él es Dios y Él es hombre, ¿sí? Entonces, puesto que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, y puesto que Él es el hombre, Él es el Hijo del hombre. Entonces, de acuerdo con la Biblia, las expresiones hombre e hijo del hombre se usan de forma intercambiable. Esto nos lo muestra el Salmo 8.4, Salmo 8.4, que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sí? Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, ¿sí? Así que la expresión el hijo del hombre simplemente quiere decir hombre, hombre, ¿sí? Entonces, bajo este mismo principio, la expresión hijo de Dios quiere decir Dios, ¿sí? Entonces, San Juan 5, poquito, 17 y 18, ¿sí? Dice así, San Juan 5, 17 y 18. Ah, entonces, 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, sí, huele Paquito, haciéndose igual a Dios, igual a Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces el hecho de que Jesús fuera el Hijo de Dios quería decir que era Dios mismo. Entonces cuando los fariseos escucharon que el Señor Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Dios,
ellos lo acusaron de blasfemia, porque para ellos esto equivalía a hacerse igual a Dios, ¿sí? Por tanto, decir que Jesús es el Hijo de Dios equivale a decir que Él es Dios mismo. Cristo es tanto Dios como hombre. Hebreos 1 habla acerca de su divinidad y el capítulo 2 se refiere a su humanidad, ¿sí? Tanto en su divinidad como en su humanidad, Él es superior a los ángeles. ¿Ah? Por tanto, aún como el Hijo del Hombre, Él es superior a los ángeles. Entonces es fácil concebir que Dios sea absolutamente superior a los ángeles, pero tal vez no sea tan fácil comprender que el hombre, tú y yo, también seamos superior a los ángeles, ¿sí? Esto tal vez nos choque en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que comprenderlo. Todavía se aferra al concepto de usted, o usted se siente inferior a los ángeles, ¿sí? Usted no es inferior a los ángeles, usted es superior a los ángeles. Entonces, si usted todavía se acerca y tiene ese concepto o ese temor, o ese sentido de inferioridad a los ángeles, ¿sí? Me temo que si un ángel se le apareciera, usted lo adoraría, o por lo menos lo admiraría, pensando subconscientemente que él es superior a usted. Entonces, este concepto es erróneo. Usted y yo somos superiores a los ángeles, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿sí? Si piensa que los ángeles son superiores a usted, eso indica que le falta revelación, ¿sí? Necesita ver el capítulo 2 de Hebreos. ¿Sí? Incluso al final del capítulo 1, el verso 14, Paquito, Hebreos 1, verso 14, ¿sí? Vemos que como herederos de la salvación somos muy superiores a los ángeles, ya que ellos son nuestros servidores y nosotros somos tus amos, ¿sí? Dice ahí, desde el 13, ponle desde el 13, por favor. Desde 1, ¿sí? Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores ¿sí? Enviados para servir a favor de los que serán herederos, de la salvación. ¿Quiénes serán los herederos de la salvación? Usted y yo, ¿sí? Usted y yo. Yo necesito que agarre, que entienda esto por los tiempos que se vienen, ¿sí? Y entender que los ángeles, ¿verdad? Hay por lo menos un ángel asignado a usted y a mí. Lo que debemos cuidar es no pecar para que el ángel nos guarde, para que el ángel nos ministre lo que viene del Padre, para que podamos nosotros cursar en este mundo, ¿verdad? Entonces, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Diga conmigo, yo soy heredero de la salvación. La salvación tan grande, no la salvación simple, ¿sí? Que vimos, sino la salvación tan grande, ¿sí? Ajá. Entonces, nosotros somos compañeros, socios de Cristo, y los ángeles son servidores que ministran a los herederos de la salvación. Nosotros somos la casa de Dios, ¿sí? Nosotros somos la casa de Dios, en la cual se encuentra la escalera celestial, que es Cristo, que une a Dios y trae a Dios a nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos accesar a Dios a través de la escalera, que es una figura de Cristo, ¿sí? Mientras que los ángeles son espíritus ministradores que ascienden y descienden por esta escalera para servirnos, ¿sí? Debido a esto, ellos tienen una posición inferior a la nuestra. Son servidores nuestros, ¿sí? ¿Ah? Como mencionamos en el mensaje 4, Mateo 18:10, Mateo 18:10 revela que cada uno de nosotros tiene nos revela que cada uno de nosotros tiene un ángel. Mateo 18, verso 10. ¿Sí? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tiene un ángel. Salmo 34:7, además dice que el ángel de Jehová, Salmo 34:7, Paquito, el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, un respeto profundo a nuestro Dios, ¿sí? Porque entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Y los defiende, ¿sí? Fue un ángel que se le apareció a Cornelio, Hechos 10:3. Fue un ángel el que se le apareció a Cornelio, Hechos 10:3, ¿sí? Para decirle dónde podría encontrar a alguien que le predicara el evangelio. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, sí, súbele Paquito. Y él le dijo, tus limosnas y tus ofrendas han subido. Sí, y él le dijo, él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope, ¿sí? Haciendo un paréntesis, necesitamos orar a Dios y que seamos guiados por Dios hacia, ¿sí? Hacia estos hombres como Cornelio, que de alguna manera temen a Dios y hacen, ¿verdad?, obras que suben delante de Dios, ¿sí? Ah, entonces, nosotros somos la casa de Dios, en la cual se encuentra la escalera celestial que une a Dios y trae a Dios a nosotros, mientras que los ángeles son espíritus ministradores que ascienden y descienden por esta escalera para servirnos, ¿sí? Ah, entonces, sí, nosotros, ¿verdad? Somos, por gracia de Dios, superiores a los ángeles, ¿sí? Hechos 12:7-11 nos cuenta que un ángel, Hechos 12, versos 7-11, nos cuenta cómo un ángel abrió las puertas de la prisión a Pedro para que éste pudiera escapar. La verdad, necesitamos entender lo que es la oración, ¿sí? Lo que es la oración. Hoy hablaba yo con los niños en la mañana, en el devocional, y les decía yo, el error de la mujer, ¿sí?, es que no consultó su espíritu que tenía, ¿sí?, sino consultó su mente, ejercitó su mente, ¿sí? La serpiente, ¿sí?, le metió una duda en su mente. Algo que les decía yo a los niños. Cuando Satanás llega primero a tu mente para hacerte dudar de una palabra del Señor. Pero cuando Dios o el Espíritu de Dios te habla, llega a tu espíritu. Habla a tu espíritu, ¿sí? Tú necesitas discernir, ¿verdad? Cuando está hablando Dios y cuando el enemigo llega. Su principal arma del enemigo es hacerte dudar. Es la mentira, es el engaño, ¿sí? Entonces, la oración es importante. Mira, la iglesia hacía orar sin cesar por Pedro. Pedro, ¿sí? Entonces, ahí envió un ángel. ¿Sí? Dice, he aquí que se le presentó un ángel del Señor, ¿sí?, hacia la aclaración, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, ¿sí? Le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, ¿sí? Habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes. Mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Hubo esa manifestación angelical, ¿verdad? Porque la iglesia hacía oración sin cesar, porque la iglesia sabía que los recursos del cielo estaban a su favor, que hay una escalera a través de la cual los ángeles ascienden y descienden, y esa escalera es Cristo, nuestro Señor, ¿sí?
Entonces Pedro volviendo así dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí? Mira, entonces, esto no es superstición, sino es una realidad. ¿Sí? Aunque usted no sepa el nombre de su ángel ministrador, estoy muy seguro de que él sí conoce el suyo, de que él sí conoce el suyo, como conocía a Cornelio, como conocía a Pedro. ¿Sí? Ah, entonces, yo puedo dar testimonio que durante mis viajes Dios me guarda, ¿sí? Y hoy recordaba yo que el día que me atropelló el carro en la autopista fue un lunes. El día domingo anterior yo había predicado sobre la ayuda de los ángeles, sobre la ayuda de los ángeles. Yo estoy seguro que fue un ángel el que auxilió a mi esposa para subirme, ¿verdad? Inconsciente a ese Volkswagen que me llevara a, al, al hospital. Ajá. Entonces, Cristo, el Hijo del Hombre, como hombre, es superior a los ángeles. Hebreos 2 se refiere a él no como un hombre extraordinario, sino como un pequeño hombre. Sin embargo, aún como un pequeño hombre, él es superior a los ángeles. ¿Sí? Entonces, antes de considerar la superioridad que Jesús, el hombre, tiene sobre los ángeles, debemos ver un factor fundamental de su condición humana, el cual consiste en que Dios designó al hombre para que gobernara la tierra. ¿Sí? Dios designó al hombre para que gobernara la tierra, tal y como se revela en Génesis 1, 26 al 28, ¿verdad? Donde creó Dios al hombre a su imagen, su semejanza, y le dijo, fructifícate, multiplícate, ¿verdad? ¿Sí? Y sojuzga, ¿sí? Fuimos creados para gobernar la tierra, ¿sí? Por eso es que es importante, ¿verdad? Entender. Yo meditaba hoy en la mañana que cuando Jesús estuvo frente a Herodes, ¿verdad? Le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús le dijo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Aquel hombre, aquel político, ¿verdad? Dijo, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? La verdad es Dios y su Hijo amado, ¿sí? Y la humanidad tiene derecho a saber la verdad. Y si vamos a entrar en esos ámbitos, ¿sí? De la política, es para dar testimonio de la verdad, ¿sí? Debemos dejar de andar ya con nuestras cartitas, llevándoselas a los presidentes, a los gobernadores, ¿sí? Que tengamos dignidad como nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo para esto he nacido y he venido para dar testimonio de la verdad. Y estoy aquí para hacerte ver que estás bajo la mentira, bajo el engaño, ¿sí? Como Daniel también dio testimonio de la verdad, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor supo que Dios es Dios, ¿sí? Entonces, dice Hebreos 2.5, un poquito, por favor. Sí, vamos a hablar del mundo venidero, ¿sí? Hebreos 2.5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Aquí, ¿a quién sujetó el mundo venidero? Si no es a los ángeles, ¿sí? La palabra porque, sí, porque, como empieza el versículo, porque no sujetó, conecta este versículo con los versículos anteriores del mismo capítulo, ¿sí? Los versículos del 1 al 4, Paquito, ¿sí? Los versículos del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Entonces la palabra porque, que inicia el versículo 5, conecta con los anteriores versículos, ¿sí? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y nota, no sea que nos deslindemos, ¿sí? No sea que nos deslindemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el verso 3,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, ¿sí? Según su voluntad. Ah, entonces, la persona maravillosa del Señor, más su espléndida obra, constituyen esta salvación tan grande. Una salvación que ninguno de nosotros debería descuidar, ¿sí? Ninguno de nosotros debería descuidar porque recibiremos una justa retribución, ¿sí? Entonces la palabra escaparemos del versículo 3, según el contexto, ah, significa escapar de la retribución mencionada en el versículo 2. Si descuidamos una salvación tan grande, lo justo y lo correcto es que recibamos cierta retribución. No son tiempos de descuidarse. Entonces, ¿cuál será esta justa retribución? ¿Sí? ¿Sí? Aunque hablaremos más sobre esto en los próximos mensajes, con solo prestar atención al uso de la palabra porque del versículo 5, entendemos un poco en qué consistirá esa retribución. ¿Sí? ¿En qué consistirá? ¿Sí? Si descuidamos una salvación tan grande, ciertamente recibiremos alguna clase de justa retribución. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Así que la justa retribución está relacionada con el mundo venidero. ¿Sí? La justa retribución está relacionada con el mundo venidero. Si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí? Esto no significa perder nuestra salvación, ni ser condenado, ¿sí? Porque una vez somos salvos, lo somos por siempre. Juan 10:28 dice, Juan 10:28, Paquito, nos asegura esto cuando dice, y yo les doy vida eterna, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ¿sí? Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Te dio vida eterna. Él es la eternidad. Él entró en tu espíritu. Está amalgamado tu espíritu con el espíritu de Él, ¿sí? Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, ¿sí? Entonces, cuando creemos en el Señor Jesús, Él nos da la vida eterna y no pereceremos jamás. La palabra del Señor permanece para siempre y ella nos dice que somos eternamente salvos. Podemos tener la seguridad de la salvación eterna. Sin embargo, esto no quiere decir que una persona salva ya no tenga problema alguno. De acuerdo con este pasaje de Hebreos, una persona salva cuya salvación ha sido eternamente asegurada, podría dejar de participar, oye bien, podría dejar de participar del mundo venidero, ¿sí? Por haber descuidado esta salvación tan grande. Entonces mi anhelo es participar del mundo venidero, ¿sí? Entonces, ahora debemos averiguar en qué consiste este mundo venidero, ¿sí? ¿En qué consiste este mundo venidero? En la era venidera del reino, si usted conoce toda la Biblia, se dará cuenta de que el mundo venidero se refiere a la tierra, en la era venidera del reino, ¿sí? El reino va a ser implantado, el reino va a estar en la tierra, ¿sí? ¿Ah? Entonces, si usted conoce toda la Biblia, se dará cuenta que el mundo venidero se refiere a la tierra en la era venidera del reino. Salmo 2:8, Paquito. Salmo 2:8. Dice que Dios le ha dado a Cristo las naciones. Salmo 2, verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y lo vemos en Apocalipsis. Ahora los reinos de este mundo han venido a ser parte de nuestro Dios, ¿sí? Y nosotros vamos a participar de el mundo venidero. Ajá, ¿sí? Apocalipsis 11:15, Paquito. Apocalipsis 11:15.
Dice, el reino sobre el mundo, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, mire, en un día no muy lejano, y eso es una realidad, las naciones de la tierra llegarán a ser el reino de Cristo. ¿Sí? Según Daniel 2.35, un poquito Daniel 2.35, cuando el Señor regrese, habrá sobre la tierra diversas naciones, las cuales están representadas por la imagen hecha de hierro, barro cocido, bronce, plata y oro. ¿Sí? ¿Ah? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es la iglesia corporativa, cuya cabeza es Cristo. ¿Sí? Debemos nosotros, ¿verdad?, reconocer la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces, todos estos elementos representan a los reinos terrenales. Repentinamente una piedra, sin que la cortara mano alguna, Daniel 2.34, descenderá del cielo y desmenuzará el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y Daniel 2.34 revela que la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra que se hace un gran monte es el reino de Dios. Esta piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna y desmenuzara los reinos terrenales es Cristo. Cristo no solo es la piedra del fundamento, Isaías 28.16. ¿Sí? Entonces, Cristo no solo es la piedra del fundamento, Paquito, Isaías 28.16. ¿Sí? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Sí? Entonces, no solo es la piedra del fundamento, es la piedra angular. Mateo 21.42. ¿Sí? Y Hechos 4.11. Mateo 21.42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿verdad?, la cabeza del ángulo? Entonces, no solo es la piedra de fundamento, también es la piedra angular. Hechos 4.11. Hechos 4, verso 11. Hechos 4.11 dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? También es la piedra cimera. Zacarías 4.7. Zacarías 4.7. Zacarías 4, verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, la primera piedra o la piedra cimera, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. También es la piedra viva, primera de Pedro 2.4. ¿Sí? Entonces, todos estos ángulos de Cristo como piedra útil en la edificación de la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La casa de Dios donde el Padre llena su casa con su vida. ¿Sí? Con su vida. Entonces, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida así. Entonces, es útil en sus diferentes formas en la edificación de Dios. Él es también la piedra de tropiezo para los judíos incrédulos. Mateo 21.44. Mateo 21, verso 44.
Dice así: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, ¿sí? Y sobre quien cayere le desmenuzará, ¿sí? Entonces él es piedra de tropiezo para los judíos incrédulos. Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8, sí. Dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados, a la cual fue así. Entonces, así como la piedra que hiere a las naciones, es la piedra que hiere a las naciones, Mateo 21:44, ¿sí? Mateo 21, verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para los creyentes, para nosotros, tú y yo, Él es una piedra útil en la edificación de la casa de Dios, como la piedra destinada para el edificio de Dios. Él es la piedra del fundamento, la piedra del ángulo, la piedra cimera, la piedra viva, que hace de nosotros piedras útiles. Tú y yo somos piedras útiles para la construcción del edificio de Dios. Primera de Pedro 2:5, ¿sí? Primera de Pedro 2:5. ¿Sí? Qué hermoso nuestro Señor. De veras que nos enamoremos más del Señor, que digamos: Señor, revélame esto. Que no oigamos en esta noche con nuestra mente humana, ¿sí? Que oigamos en el Espíritu, en nuestro Espíritu. Les decía yo que cuando Satanás llega, llega a la mente, ¿sí? Pero cuando Dios llega, llega a tu espíritu, para hablarte a tu espíritu y a mi espíritu, ¿sí? Entonces vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Esa es la razón de estos tiempos de enseñanza, ¿sí? De poder colaborar con el Espíritu Santo en tu edificación, en tu construcción como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para los creyentes, Él es una piedra. En segundo lugar, con respecto a los judíos incrédulos, es una piedra de tropiezo. Los judíos incrédulos han tropezado en Él. No debemos pensar que el Señor Jesús es siempre bondadoso con todos. Al menos para los judíos que no crean en Él será una piedra de tropiezo, ¿sí? Para los judíos que no crean en Él será una piedra de tropiezo. Y en tercer lugar, para los gentiles, para las naciones, el Señor será una piedra que hiere, ¿sí? Una piedra que hiere, la cual descenderá del cielo para desmenuzar a todos los reinos de la tierra. Daniel 2:34, 35 y verso 44, ¿sí? Daniel 2:34 y 35, ¿sí? Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido. Sí, huele Paquito. El barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Toda la tierra verá la gloria de Dios. Toda la tierra verá el reino de Dios. El verso 44, un poquito. El verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, oye bien, que no será jamás destruido. Por eso es que no podemos descuidar esta salvación tan grande, porque nosotros tenemos participación en el gobierno, ¿sí?, de la tierra en el milenio, ¿sí? Recuerda que Dios creó al hombre para sojuzgar, para gobernar, ¿sí? Por eso es que debemos permitir o destronar el gobierno del alma. El alma no fue creada para gobernar.
¿sí? El alma no fue creada para gobernar. Cuando nuestra mente, ¿verdad?, empieza a querer gobernar, va a usurpar el lugar que le corresponde a nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, esta piedra que hiere vendrá a ser un gran monte, lo que significa que el Señor Jesús vendrá a ser un reino que llenará toda la tierra. Este reino, el gran monte que llenará toda la tierra, será Cristo mismo. En aquel tiempo la tierra será el reino del Señor. Esto es lo que se refiere a Hebreos 2.5, cuando habla acerca del mundo venidero. ¿Sí? A eso se refiere. Hebreos 2.5. ¿Sí? Entonces tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, listos, sí. Es importante, ¿verdad?, que no descuidemos esta salvación tan grande, ¿sí?, tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Sí? Debemos nosotros, ¿verdad?, mantenernos consagrados al Señor, ¿sí?, consagrados al Señor, caminando en el Señor, ¿sí?, amando al Señor, que el Señor nos revele, ¿verdad?, que el Señor nos revele todo esto, que no sea letra, que te revele, que anheles participar, ¿verdad?, en el gobierno de Dios, en el siglo venidero, ¿sí? Sí. Que no nos quedemos fuera. Entonces vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí estamos, queremos, Señor, pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestro interior, que seamos tu expresión, que te manifestemos, que nos vaciemos, Señor, de todo lo que impide el fluir tuyo, que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu antes de nuestra alma. Nuestra alma, Señor, debe ceder al gobierno, debe ceder el gobierno, ¿sí?, porque el gobierno le pertenece al espíritu. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que lo podamos entender. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que nos estás hablando, Padre Santo. Gracias, Señor, que aprendamos a cuidar esta salvación tan grande, de todo, esta salvación tan grande es de todo lo que tú eres. Eres el Dios que se hizo hombre. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres la luz que alumbra a todo hombre. Eres la puerta angosta, pequeña. Eres la sal de la tierra. Eres el capitán de nuestra salvación. Eres nuestro sumo sacerdote. Y esta vez hemos aprendido que eres como hombre superior a los ángeles. Que el Hijo del Hombre se refiere a que eres un hombre que tiene una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que por gracia nos has impartido lo mismo. Porque lo que quisiste decir cuando que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo, lo que quisiste decir es, necesitas tener la naturaleza del reino de los cielos para poder participar de mi vida, para poder participar de mí y en tu voluntad, en el ejercicio de tu voluntad, nos hiciste nacer de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adore un momento al Señor. Simplemente dígale que lo ama. Dígale que lo ama. Te amamos, Dios. No pida nada. Lleve su alma a anhelar a Dios, a tener contacto con Dios, a tocarlo, a tocarlo. Él está en su espíritu de usted. Ya no está en el templo de Jerusalén, ya no está en el tabernáculo de David, ya no está en el tabernáculo de Moisés. Ahora ya no está aún en el tabernáculo de Jesús. Ahora usted es el tabernáculo. Ahora Él habita en tu espíritu y en mi espíritu. Lleva tu alma y dile, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Alma mía, bendice a Jehová. Vamos, hermanos, bendiga a Jehová, bendiga a Jehová. Tenga comunión con Él en su espíritu. Él habita dentro de usted. Él no, cuando usted lo recibió, no lo recibió como un huésped o como un inquilino. Lo recibió como el Señor de su vida. Él habita en usted y en mí. Entendamos esto. Entendamos esto. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te saca del hoyo, de modo que te rejuvenezcas. Alma, alma, que no te envejezcas por el pecado, que no te envejezcas por la mundanalidad, que no te envejezcas. Bendice a Jehová, conéctate con Dios, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Quien suministra el agua que se convierte en fuente y en río está en tu interior, está en tu espíritu. Tu alma es la samaritana que ha divagado por acá y por allá. Tu alma es la samaritana que ha tenido 5 maridos y con el que ahora vive no. Pero estás delante de tu Dios, de tu Rey, delante de Cristo, estás delante de Cristo quien te habita. Dile, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Te adoro, Señor Jesús. Te adoro. Te adoro. Cuando la mujer entró en esa plática, debió haber usado su espíritu humano. El espíritu humano que tienes tú y yo es el órgano con el cual se comunica a Dios. Pero ahora ya no solamente es nuestro espíritu, sino que ahora el Espíritu Santo habita en tu espíritu. En tu espíritu. Antes de tomar cualquier decisión, siempre consulta tu espíritu, donde está el Espíritu Santo, donde está Dios, para que lo puedas expresar y lo puedas manifestar. Te bendecimos, Señor. Que seamos tu expresión, donde quiera que estemos, Señor. Que tu vida fluya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes papelito? Amén y amén. Dios lo bendiga, amado hermano. Si quiere prender su cámara y saludar, despedirse. Amén. Raimundo, Dios te bendiga. Marcos. Buenas noches. Israel, hijo, bendiciones. Dios lo bendiga. Keren, hija, Dios te bendiga. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos, hijos. Cuídense mucho. Les amo mucho, cuídense. Un abrazo a todos. Buenas noches, ¿Sí? bendiciones. Un abrazo a todos. Gracias, Pa. Bendiciones. Dios te bendiga, Maribel. Amén, Pa. Amén, sí. Conéctense con el Señor, siempre. Sí, José Luis, Dios te bendiga, José Luis. Gracias, buenas noches, igualmente. Sí. Dios los bendiga, que tengan excelente noche. Sí. Bendiciones. Un abrazo, Yaret, Dios te bendiga. Descansen, hermanos. Buenas noches. Un abrazo, Dios les bendiga. Sí. Recuerden que Él vive en ustedes. Amén. Él está en ustedes, recuérdenlo. Estén conscientes de que Él vive en ustedes. Sí. Amén. Israel Cabeto, Dios te bendiga, mi hijo. Sí. Dios los bendiga a todos, que descansen.